El ministro de Defensa que más golpes le dio en la historia a los jefes de las FARC, el ELN y las bandas criminales, me tocó ser a mí. Juan Carlos Pinzón, gracias por estar acá. Si le digo la verdad, siempre quise ser militar. ¿Siente usted entonces que el país actualmente está manejado por personas que no tienen las competencias para hacerlo? Sin competencia, sin experiencia y con poca ética. Es que de verdad, veo hoy en día hasta candidatos que es que cuando yo llegue, no sé qué. Esos tipos que oyen un tote y salen corriendo. No han oído un tote en su vida. Uno que le han dado hasta plomo volando. Eso le digo, eso es otra cosa. Entonces me nombraron secretario de la presidencia. Nunca entendí eso. Y le voy a explicar por qué. Un día me dijo el embajador de Cuba, que yo ni conocía, y me lo presentó un día y me dice, usted es el famoso Juan Carlos Pinzón. Entonces yo le digo, ¿y por qué famoso? Me dice, porque es que usted es el único tipo con el que las FARC y el gobierno están de acuerdo. Allá hablan mal de usted, los del equipo negociador de las FARC y los del gobierno. Ya, madre, el país hoy está en un riesgo muy grande y eso no se puede subestimar. ¿Cuál es el riesgo? Si a mí mañana me dicen gobierne Colombia, yo me siento inamovible. Entonces yo creo que estoy listo para jalar el carro, para empujarlo. ¿Quiere decir esto que usted, siendo ministro de Defensa, no estaba de acuerdo con el tratado de paz que se estaba haciendo en ese momento? ¿O sí, pero no como estaba? Quiero entender eso. Señores, bienvenidos otra vez aquí a Yo Camilo. Como verán, hoy me puse de camuflado. Y me puse de camuflado no de payaso, sino porque tengo un señor aquí que ha hecho muchas cosas importantes, pero para mí lo más importante es que el señor ha defendido al ejército colombiano a capa y espada en todos los escenarios nacionales, mundiales, y eso para mí es absolutamente loable. Juan Carlos Pinzón. Camilo, un placer. Gracias por estar acá. Gracias por estar aquí, gracias por esa introducción. Inmerecida, porque obviamente uno si piensa es el tema de defender a las Fuerzas Armadas de todos. Esos muchachos son colombianos, el puro pueblo colombiano son las Fuerzas Armadas. Pero y son los que nos defienden siempre. No, yo encantado de amarlas, quererlas, apoyarlas y reconocerlas. Excelente. Pero vámonos para atrás un poquito porque yo quiero ver el Juan Carlos Pinzón cotidiano. Écheme para atrás cuando usted tenía 12, 13 años, cómo era su entorno, dónde estaba. Cuénteme de usted chiquito. Pues viviendo en los cuarteles. Okay. Porque piense que porque mi papá era militar, mi papá un soldado del ejército, coronel, yo vengo de una tradición además de muchos militares de siglos atrás y demás. Y pues como de niño crecí en Tolemaida, por ejemplo, que todo el mundo sueña que Tolemaida, esa era mi finca, como dicen, porque allá yo era niño, entonces montaba bicicleta, iba a las pistas, me acompañaba a las cosas. Pero es como interesante porque yo miro para atrás y digo, yo tuve la oportunidad de conocer el país muy a fondo, a pesar de que soy de Bogotá, mucha gente, pero viví en muchos sitios. Claro. Vivíamos cambiando de ciudad cada año, cada 2 años, entonces eso era muy interesante. Entonces tal vez yo digo eso como que sirvió para uno como integrarse, como acercarse, como a no tenerle miedo al resto del país, que la gente a veces es muy de donde es y muy regionalista. Yo viví por todos lados. Y lo otro fue también ver las realidades de Colombia siempre desde los momentos difíciles. Además desde un cuartel. Desde un cuartel. Y ver cómo eso significaba y los dolores, los sentimientos que se vivieron. Yo recuerdo momentos duros, ¿no? Por ejemplo, alguna vez cuando asesinaron como 27 militares por allá en el Caquetá, y yo recuerdo ver cuando llegaron los... Usted estaba ahí, toda esta cosa de niño y uno viendo toda esta angustia. Claro. Años después recuerdo el día de Armero. Lo recuerdo de manera específica porque los helicópteros salían incluso ahí de la zona de Tolemaida. Estaba en Tolemaida. Estábamos ahí, pero poquitos días después la toma del Palacio de Justicia. Entonces gente que yo conocía tratando de salvar el Palacio de Justicia, de rescatar lo que ocurrió. Una frase famosa, ¿no? Compadre, defendiendo la democracia. Y era lo que hacían las instituciones. Otra cosa es cómo las van caricaturizando después, pero la realidad es que sí había una defensa de lo que hay, de las instituciones, las cortes, la democracia. Entonces usted cambiaba de colegio de manera regular, supongo. Uy, cada rato, sí. Y bueno, ¿y cómo se fue formando? ¿A los 15, 16 años ya tenía claro qué quería hacer pues si le digo la verdad, siempre quise ser militar. Eso era lo que había pensado siempre. Y yo terminé solamente distanciándome de ese tema cuando ya llegué al último año. ¿Al servicio militar? Pues fíjese que en el colegio nuestro, que era el Patria, nosotros prestábamos servicio militar 9º, 10º y 11. En el último año yo era el brigadier mayor, es decir, era el jefe de mis compañeros de colegio y demás. Luego ejercí, entre comillas, el mando, la autoridad,
la disciplina, porque era muy natural a mí, era como lo que todo el mundo además esperaba. Pero como en ese proceso, también yo creo que tuve como dos realidades. Uno, mucha presión de mi padre adversa, él no quería que yo estuviera como militar, no estaba de acuerdo, mire, no quería. Pensé que al contrario. No, yo creo que él tenía como un feeling que de pronto decía, no, yo creo que usted puede estar para otras cosas, en fin. Y lo otro, pues empecé también ya como a pensar en otros asuntos. Entonces me entusiasmó la economía, me entusiasmó el tema de la tecnología, como que fui moviéndome a otras cosas. Pasado el tiempo, terminé estudiando economía y eso fue lo que pasó. Lo vivió, porque es que para los que no saben, el Colegio Patria es el colegio militar, digamos, Sí. Mucha gente no tiene Sí, idea lo de era. Patria. Y eso fue una gran ventaja ya en los años de servicio como viceministro, como ministro de Defensa, porque de todas maneras hay un feeling, una comprensión de lo básico y luego pues a través del estudio, la experiencia, de los años, de conocer de fondo los temas de la estrategia, de haber estudiado a fondo los temas incluso de la historia de las guerras, de las causas de los conflictos, que a propósito son más viejos que la humanidad, ¿no? Por supuesto. Eso está ahí siempre. Entonces, ese es un tema que resultó muy valioso ya a la hora de ejercer los cargos de servicio al país. Ahora, vamos a ver cómo llega allá. Pero entonces está economía, me dice, y se va a estudiar economía. ¿Dónde estudia economía? En la Javeriana. En la Javeriana. Sí. Y mire lo curioso, cuando terminé del colegio, me presenté, pues como iba a ser militar, después no sabía qué iba a hacer. Entonces, como saqué un ICFES muy alto y tenía buenas notas, entonces me presenté a medicina, pasé. Me presenté a ingeniería de sistemas, pasé. Me presenté a economía, pasé. Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? Bueno, pero tenía que escoger, por lo menos tenía un ramillete. Pues buena cosa y mala cosa, Claro. porque realmente eso probaba que no sabía qué quería hacer. Totalmente. Entonces terminé en economía y hay razones que la gente a veces no sabe. Terminé en economía porque la Javeriana era una universidad más asequible que los Andes o que la carrera de medicina a la que pasé. Entonces yo también pensaba yo en mi familia y pues mi papá era un militar que no tenía un ingreso distinto a su sueldo de militar, o sea, un salario relativamente bajo. Y pues por eso terminé yo también estudiando economía en la Javeriana. Luego me enamoré de la economía, para ser honesto, Ok, eso sí, eso le iba a preguntar. no había pasado 3 clases de economía y yo ya descubrí que eso era lo que quería hacer porque combinaba todo lo que me gustaba. El pensamiento económico con los temas de política pública, con los temas financieros, con los temas incluso tecnológicos. Yo me fui entusiasmando y enamorando de la economía, me gustó mucho. ¿Ahí lo público empezó a sonarle o no? Yo creo que el solo hecho de venir de una familia de tradición militar hace que tuviera siempre el sentido de vocación de servicio público. Y lo público no es un tema de un empleo, es un tema de una vocación. Es un deseo de servicio, de ver usted a su país más grande, de ver que su país la gente progresa, que la gente vive bien, que la gente tiene oportunidades. Ok, entonces listo, se mete a economía, le gusta, se mete de cabeza. ¿Y qué pasa? ¿A dónde se veía? ¿Cuál era su sueño en ese momento? ¿Lo tenía claro? ¿No? Ya entusiasmado con la economía, yo tal vez me imaginaba muy de pronto de banquero central, digamos en el mundo bancario, en el mundo financiero, y de hecho me fui a mover en eso. Pero antes, ¿sabe que me tocó hacer cosas que, por lo mismo, porque mi familia era una familia que mi papá muy generoso, me dio la educación, pero pues él no tenía excedentes. Claro. Y si uno quería salir o algo, pues yo tenía unas notas muy buenas, entonces primero empecé siendo monitor. Entonces yo al tercer semestre ya era monitor de todo, de macroeconomía, de microeconomía, después de pilo. política monetaria. Sí, yo al final me gradué con honores en economía y demás. Pero muy rápido descubrí que yo quería hacer cosas y quería tener ingresos. Entonces no me va a creer, con mis amigos lavábamos tapetes. Ok. Hacíamos pan, éramos panaderos, No nos me contrataban diga. por ahí los viernes en la noche en una panadería y íbamos a hacer pan. Muy bien. Luego vendí lotería electrónica. Entonces, yo vendía lotería. Electrónica, lo me imaginé en la calle. No, la lotería esa, ¿se acuerda Sí. que era como una... Eso era como un bingo electrónico. Sí, sí, yo, tal yo cual. vendía eso en la universidad. Ok. Y me ganaba mi platica. ganaba Y después su vendía camisas. Entonces vendía camisas y tenía una red de vendedores de camisas y demás. ¿Y cómo fue eso de las camisas? Pues porque un Usted y amigo yo- mío... y usted y yo estábamos más o menos en la misma época en la universidad y en el CES había otro tipo que vendía camisas también, me acuerdo. Yo creo que yo llegué a eso porque un amigo mío que estaba en la Armada me dijo un día, oiga, yo tengo un amigo que trae camisas de Cali y ¿usted no le interesaría eso? Yo dije, no, pues yo vendo unas camisas, a ver si me gano una plata. Ok. Y empecé con eso. Entonces tal vez lo bueno fue que muy rápido volví eso una red. Entonces yo tenía ya un poco de Vendedores. gente vendiendo, Ok. vendiendo camisas. Todo esto lo cuento es porque al final siento yo que
uno para poder salir adelante le toca ponerse en la tarea y tener una actitud emprendedora y tener una voluntad de trabajo. Entonces, así como quería ser el mejor estudiante de mi facultad, yo también decía, pues yo tengo que tener unos ingresos. Por ejemplo, mi primer carro, me tocó comprarlo a mí. A mí no me regalaron el carro. ¿Y lo compró porque trabajaba dónde? No, a punta de mis camisas. Así fue que conseguí como la primera plata. Bueno, se gradúa con honores de la Javeriana, que eso es bien importante. ¿Y qué? ¿Cuál fue ¿para dónde salió? Varias cosas me pasaron porque todo pasaba como rápido. Entonces me fui primero a una fiduciaria a trabajar, el mundo financiero. Me gustó, pero no me mató tan rápido. Entonces, como que no, yo quiero más pensar, yo quiero pensar en cosas. Un gran amigo mío, a quien quiero mucho, me dijo, oiga, yo estoy aquí en la Federación de Cafeteros, una pasantía. ¿Quién es ese? Se le mide. Mi amigo Jorge Bedoya, que años después terminó siendo viceministro cuando yo era ministro, y además un tipo muy importante, un líder gremial ejemplar en Colombia. Gran amigo además. Pero en resumen, me dijo, oiga, véngase para la federación. Entonces yo me fui para la Federación Nacional de Cafeteros. Y allá pasamos muy bien, aprendí de temas agrícolas, era un tema importante. Y al poco tiempo apareció una oportunidad laboral en la asociación bancaria y ya en la parte técnica de la asociación. Y me gustó mucho porque era combinar el tema financiero, los mercados, pero con el tema de pensamiento de política económica, desarrollo del país. Entonces eso ya un poco ya empezó a ser ahí el un país tema de empezó formación. a sonarle. Yo le digo, siempre me sonó. Siempre sonó, siempre Era estuvo como, al lado. me interesa emprender, me interesa crear dinero, generar oportunidad, pero al mismo tiempo me duele Colombia, quiero Colombia, necesito ayudar a Colombia. ¿Qué podemos hacer para que Colombia esté bien? Esa era como la mezcla. Ahora, digamos que uno le suene a hacer país, pues es como un sueño, pero hacer país es otra cosa, o llegar allá. ¿Cómo llega allá? ¿Cómo se encamina? ¿Qué le da ese empujón? ¿Cómo aparece en la vida pública en su vida? Momentos varios. Usted aquí entrevistó un expresidente que le quitaron la visa y fue financiado por el cartel de Cali. Aquí para hablar en español. No sabe quién estamos hablando. Piense cuál. No sé bien. Estaba yo en la universidad. Y yo sí he sido siempre una persona de una convicción de que lo público es un tema de absoluta ética. Y entonces yo no podía entender cómo es que teníamos un presidente elegido con platas del cartel de Cali. Entonces creamos un movimiento estudiantil. 8.000 firmas por la verdad. Y usted eso sí lo debió alcanzar a ver porque salimos con antorchas y íbamos allá a hacer marchas y toda esa cosa. ¿Sirvieron para qué? Para casi nada. Porque al final el señor se mantuvo, todo pasó. Pero yo al final siento que para la gente de mi generación, tal vez los que estaban un poquito mayores que nosotros, han estado en lo de la séptima papeleta y lo de la Constitución del 91. A nosotros nos tocó fue el tema del proceso 8000. Total. Pero es un tema muy delicado que no es tan distinto de lo que está pasando hoy, porque era un gobierno acusado de corrupción, incapaz de producir resultados, pero en ese proceso el país siendo tomado por el narcotráfico, las FARC, los carteles, la violencia y el país degradándose frente a nuestros ojos. Entonces, para mí sí fue un momento de espíritu, de compromiso con el país. ¿Usted le hace un paralelismo al hoy? ¿Usted ve Colombia hoy en ese mismo? Sí. Que es un poco la expansión del negocio del narcotráfico. Un gobierno que está en proceso de degradación y que la gente no le cree, ni siquiera a su propia gente. Corrupción por todos lados para poderse sostener. Y al final, el país en un proceso de deterioro acelerado. Vi unos números hoy que me sorprendieron muchísimo, los comenté con alguien de su equipo, pero hay una favorabilidad del gobierno hoy del 38%, 39%, y su desfavorabilidad mejoró, bajó, digamos, de una desfavorabilidad del 63% y ahora está en el 57%. ¿Usted me explica ese fenómeno? ¿Usted lo entiende? Yo no. Sí, subsidios. Gente con necesidad, gente que además en esta era, vía las redes sociales donde todo se transmite en tiempo real, pero nada se analiza. Pues imagínese cómo se inunda hoy a la gente de desinformación, de verdades a medias o de ilusiones. Vamos a acabar con la pobreza. La culpa de que haya pobres es que hay ricos. Fácil. Se acabó, ya lo entendí. Entonces, claro, hay un poco de gente que cae en eso. O si la gente no está recibiendo ningún ingreso y le dan un cheque, lo agradece y eso lo valora. Entonces, todo eso va creando ese sistema de deterioro. El problema de pensar en país es que hay que pensar en que sea sostenible, en que las cosas que se hagan solucionen problemas. Que es donde yo sí veo que estamos otra vez en un riesgo estructural parecido al de mediados de los 90. Ya que estamos juntando dos momentos particulares y usted los paraleliza, pasó algo cuando se acabó el gobierno Samper, se hablaba de unas fuerzas militares un poco debilitadas y de hecho
entra un gobierno Pastrana, que una de las grandes virtudes, cuando se habla bien de Pastrana, hablan de que fortaleció las fuerzas militares. ¿Usted ve a las fuerzas militares en esto, donde usted que las conoce de adentro, diezmadas? ¿Usted qué? Están en el peor momento en 20 años. El peor momento en 20 años. Así de simple. Puede que no estén en mediados de los 90, tampoco, no están ahí. Vale. Pero digamos que sí, comparado con los 20 años donde lo que pasaba era que progreso, avance, pues viene en un declive que lleva ya varios años. El declive comienza en el año 2016 más o menos, porque empiezan a cortar fondos, a reducir el pie de fuerza, a no adquirir nuevos equipos, a sacar a las Fuerzas Armadas de zonas críticas. 2016. ¿Los acuerdos de La Habana? Gobierno Santos. Sí. Vamos a llegar allá vamos a llegar. ¿Seguro? Páreme un segundo, sale al movimiento estudiantil, es una vaina que no pasó nada, pero igual. Pero ya uno sintió, fuerza exactamente, ya es como... Siente uno el dolor de patria, dolor, digamos. y aquí tenemos que hacer cosas y demás. Pero bueno, me fui ya entonces al mundo de la asociación bancaria. Al poco tiempo me fue súper bien, aprendí mucho, porque eso es muy importante, ¿no? Para ejercer cargos futuros, la gente tiene que hacer carrera. Okay. Usted, por ejemplo, que ha sido un empresario, uno no le suelta la empresa a un señor que le cae bien. Uno le suelta la empresa a alguien que se preparó para liderarla. Entonces yo en esto insisto mucho, incluso como profesor que soy, le digo mucho a los estudiantes, hay que recorrer los pasos, hay que formarse. ¿Usted cree que hay que prepararse? ¿Eso es importante? ¿Eso es necesario? El que no está preparado se le nota a los 15 minutos. Pero entonces el ministro de Educación actual... Mire cómo le va. El tipo no tiene ni idea. Okay. Sabe de activismo. O la exministra hace de políticas. No, mire esa canciller. O la canciller. No, pues eso es un chiste. Es decir, y por eso el país está hoy, que la gente dice, pero ¿quién maneja las relaciones? ¿Pero quién sabe de qué? Eso es muy grave para un país. ¿Usted sí cree que para llegar a una posición importante hay que haber hecho cosas importantes? Casi que para cualquier posición. Mire, usted está... Una posición importante es, por ejemplo, manejar un restaurante. Y si usted no ha cocinado y no sabe hacer las cosas y no ha hecho lo que tiene que hacer, ¿cómo diablos va a manejar el restaurante? Okay. ¿Sí me entiende? Eso opera en todos los asuntos. ¿Siente usted entonces que el país actualmente está manejado por personas que no tienen las competencias para hacerlo? Sin competencia, sin experiencia y con poca ética. Y con poco... bueno, eso es un cóctel complicado. Pues y así se derrumban los países. Okay. Es decir, esa es la manera de o sea, usted me está diciendo que Colombia se está derrumbando. ¿Usted lo ve desde...? Sí, Colombia está deteriorando en todos los frentes. Seguridad, economía, salud, educación, infraestructura, el país, polarización. Se está deteriorando el país. Bueno, vamos a llegar a la polarización también. Tan se mete a la vaina estudiantil, se va a la asociación bancaria, aprende, me empieza a ir bien y me invitan a ser el economista de Citi en Colombia, de Citibank. Okay. Gran oportunidad, imagínese, para un muchacho, clase media, ascendiente, que viene de abajo, pues el punto perfecto, y ir a aprender una multinacional. Y me fue súper bien. Allá me trataron súper bien y me metieron en un programa que era como el programa de los ejecutivos del futuro. Entonces me empezaron a mandar a Nueva York, a pasar tiempo allá. Me mandaban a Miami cuando se compraban bancos a nivel internacional, que hay que crear un equipo de especialistas. Y me mandaban a mí. Yo decía, bueno, yo un chino. ¿De dónde salió su inglés? Cuéntese. Por mi papá, que como mi papá fue militar, como viajamos tanto. Lo llevaron a Washington, Unidos, supongo. Lo mandaron a Washington en su tiempo a estudiar a él. Y yo de niñito pues aprendí inglés, muy afortunado. Y hay que ver el sacrificio de mi papá, ¿sabe? Yo todavía hoy pienso... ¿Su papá vive? Sí, vive, es muchos berracos. ¿Qué opina su papá del país actual? Muy preocupado, muy triste, le duele el alma. O sea, de esos tipos que... Sí, claro, porque es que los militares sí tienen el país en el corazón. Es que yo le digo últimamente... Por eso me vestí de camuflado, vuelve y juega. Hace bien. No es de... Pero mire, le digo, mi papá últimamente hasta luego he notado que se ha deteriorado su salud y su enfermedad, y es porque le duele Colombia. Yo lo siento que se está como angustiando. Pero le hago un comentario de cosas que yo pienso y digo, uno sí le debe todo a los viejos, a los papás, claro. Carajo. Mire, mi papá viene de una línea familiar donde su mamá fue una señora muy importante, fue de las primeras mujeres profesionales de Colombia. Pero al final mi abuelo se fue, la dejó con 8 chinos. Ave María. Y le tocó sacarlos adelante a sola, vieja berraca. Claro, entonces a mi papá le tocó, eso era punta de disciplina y rejo, entonces lo meten al ejército a la brava, que porque había parientes que van a estar en el ejército, le toca, de malas hecho para adelante. Y el tipo se va. Entonces, ¿qué puede creer que el tipo no sabía ni decir buenos días en inglés? Claro, por supuesto. Y le resulta que para poder ir a estudiar a Estados Unidos, le tocaba pasar un examen de inglés hecho por los gringos, por los Estados Unidos. Y se metió. ¿Sabe qué hacía? Que yo recuerdo ver esto siendo yo un chino ahí de 8 años.
se levantaba a las 2 de la mañana con mi mamá y estudiaba de 2 a 5:30 para luego irse a la formación. Qué bárbaro. Y entonces, alguna vez ya con los años yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué hizo eso? Por ustedes, mijo. Porque ustedes la vida les iba a cambiar si lograban aprender inglés y lograban tener esa experiencia. ¿Y sabe qué? Mire, aquí estoy. ¿Su papá es uno de sus grandes mentores? Sin duda, no, y una Su persona muy ejemplo, importante. ídolo, creo que para ustedes. Es un hombre lleno de valores y de carácter, una persona que siempre tuvo carácter, que nunca se le ¿Es dobló a importante nada. el carácter para Muy la vida? importante, muy ¿Qué importante. ¿Qué es tener carácter? Yo creo que es estar apegado a valores. También el carácter tiene que, digamos, mejorarse con formas. Digamos, tener carácter no es ser grosero. Dicho, el carácter no es ser bravo, ni ser bravo, ni ser pegarle grosero, al ni ser escritorio. maleducado. No. Ok. El carácter es que cuando llegan los momentos de defender una posición, usted no se mueve de ahí. Porque hay cosas más importantes que la conveniencia en momento. Es el carácter. Importante eso que acaba de Eso decir. es decisivo. Muy Y lo lleva a uno a veces a tener Y conflictos. difícil. Difícil, Claro. pero cuando toca, toca. Cuando toca. Perfecto, Citigroup, usted está Pues yo como ya en el estoy sector contento, privado, me volví un poco empezó a tener banquero. platica. Me dieron el primer bono. Yo me Eso. casé muy jovencito. Esa es la otra fortuna que tengo. Tengo un matrimonio muy lindo. Vamos 28 años casados con Pili. Hemos crecido juntos, así que es cierto. Y todo lo bueno que me pase es ella. Y lo Es malo un soy equipo. yo. ¿Vale? Entonces así estamos. Y Sí, lo señora. reconozco para que no Sí, entremos señora. ahí en... Tiene que generar en la casa como en la continuamente. cosa, sin problema. Ok. Pero mire Usted que... es subordinado. Usted Totalmente, es cadete, ahí Lucas, no tengo ningún problema, ahí Muy se bien. hace lo que se dice, no hay problema y hay felicidad, así se arregla la cosa. Excelente. Pero mire que en ese... Hijos, qué pena. Sí, tenemos dos. Dos hijos. Tenemos una niña de 27, que yo no sé cómo le digo niña, pero es mi niña. No, ok. Es mi niña de Parecen 27. hermanos, son tipos que se ve muy joven. Y tengo mi muchacho, mi niño también, que tiene 19. Mi niño de 19, no sé, ya también es un guayanote, eso ya estamos al otro Está lado. grandote, sí. Perfecto. Está estudiando. Listo, entonces, empresario, se casa, le está yendo bien, Estamos tiene su yendo primer bien, bono. me dan el primer bono. ¿Qué hago yo con el primer bono? Compre seguro educativo para poder Claro, para esto. el estudio. Y mire que hoy digo la mejor decisión que tomé. Y era susto porque no le decían que ese seguro iba a explotar. Sí, Supongo eso que decían. teníamos el mismo, eso va a Estamos el mismo. explotar. Eso va a explotar. Eso no ¿Qué olvides, carajo? esa Pero plática la perdió. Muy bien. Funcionó muy bien. Muy Y bien. así se pagó la universidad mi hija. Ok. Imagínese esa cosa. ¿Aquí Entonces, o allá? Aquí. Ok. El segundo sí está allá, pero porque es que se ¿Por nació edad? allá cuando yo estaba en el Banco Mundial. Ok. Cuando yo era representante de Colombia en el Banco Mundial, él nace. Pero bueno, volvamos porque toca Estamos- ponerle ah, orden. Yo le buenísimo. desordeno esta No, conversación. yo lo vuelvo loco, yo lo traigo de los veros, de eso entonces, se trata. Obviamente empiezo ya a estar en ese mundo y yo digo, hombre, hay maneras de servir al país. Uno le puede servir al país en el campo desde lo privado, en fin, y hay muchas maneras de servir al país. Pero en esas me llaman a irme al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? ¿Cómo Porque llega la verdad esa yo conocí oportunidad en ese la vida? tiempo al doctor Santos, futuro presidente de Colombia. Doctor Santos, el presidente Juan Manuel Santos. Exactamente. Y en esa época él fue nombrado ministro de Hacienda. ¿Cómo lo conocí yo? Por el tema del proceso 8000, de un poco los estudiantes estábamos en contra. ok. Pues ahí nos conocimos, un amigo mío muy querido me lo presentó y nos fuimos conociendo y él tenía su fundación y yo interés en lo público, pero yo muy en lo privado. Pero cuando ya él llega a Hacienda, él seguramente dice, yo necesito aquí a alguien que entienda lo fiscal, que entienda los mercados financieros. A este tipo joven me cae bien y me llevo. Y allá termino yo y aprendo un jurgo. Ok. Para el que quiera estar en lo público, estar en temas de hacienda pública, estar en temas de presupuesto, es toda la diferencia. Oh, claro. Porque le permite entender las normas y entender cómo se maneja el recurso público, que es súper complejo. Y al final lo más importante, cada conversación que llevemos llega a es Ahí. que no hay presupuesto. Exactamente, o cómo Toda, lo ejecutamos, toda, exactamente. o cómo se consigue, cómo se lucha por eso, en fin. Totalmente. Es muy importante. Entonces voy a Hacienda, Hacienda me gusta mucho, como le digo, una escuela, aprendo. Además en Hacienda en esa época había unos tipos que llevaban 20 años, 25 años, 30 años, unos zorros, buenos amigos todos, pero se encuentran por ahí en la calle y eso es de abrazo. Y técnicos, tipos... Técnicos, puros profesionales, son mentores, fregados, avispados, o sea, Total. se las llevan todas. Entonces eso para mí era la maravilloso. escuela, claro. Y al mismo tiempo pues entender los mercados internacionales, las emisiones de bonos. Ahí conocí a un colombiano que yo le guardaré toda la vida un cariño enorme y que quienes fuimos sus amigos lo queremos mucho, que es Juan Mario Lacerna. Juan Mario fue un genio. Abrazo, hoguereño. Juan Mario fue un genio, uno de los hombres excepcionales de Colombia. Muere de una manera muy triste hace unos años ya, van a ser 10 años que muere Juan Mario.
Y la verdad ese era un tipo ¿Qué le de aprendió? una cabeza. ¿Por qué tiene ese nombre en su cabeza? Porque Juan Mario era un tipo que veía 5 años adelante que todo el mundo. Ok. Los genios Proyectaba. tienden a ser muy complejos en su relacionamiento personal. Entonces él tenía una vida enredada y la gente a veces lo veía como loco, pero es que era un tipo, medio era un loco. genio. Sí. Era un tipo que estaba, Esos genios son medio locos. estaba todos. él iba adelante que todo el mundo, entonces Ok. realmente. Y años después él tuvo una influencia en mí que fue esta. Yo me iba para Harvard, Sí. me iba a mi maestría, me dieron media beca, toda la cosa, y ya me iba cuando me nombran representante de Colombia en el Banco Mundial. Me fui para el Banco Mundial. ¿Era una u otra? Pues tenía que escoger porque me iba a hacer el máster, ese máster, o me iba al Banco Mundial. Ok. El máster me podía esperar al Banco Mundial, ¿no? No, claro. En este Bueno, caso. pero podía poner en hold su máster, o sea, era Sí, una lo puse en pausa, hold, digamos. Lo Ok. puse en hold, entonces aplacé. Y cuando estaba ya en Estados Unidos, Juan Mario estaba en ese tiempo trabajando en el BID y me dijo, oiga, Juan Carlos, ¿y entonces qué va a hacer cuando termine esto de la Junta del Banco Mundial? Le dije, pues me voy para Harvard. Yo, no, váyase para Princeton. Para Princeton. ¿Por qué? Entonces me dijo, es que acuérdese que mi papá, don Mario Lacerna, Sí. se va a trabajar con Einstein, que estaba en Princeton. Ok. Y después de eso viene a fundar la Universidad de los Andes. Entonces, él tenía un afecto por este tema de Princeton y ese mundo del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, lo que pasó en Princeton, que al final, eso ha salido hasta en películas ahora, donde básicamente se diseña todo el pensamiento de la bomba nuclear, Claro, por supuesto. todas las grandes tecnologías. Es un sitio único en el mundo. Entonces yo me fui a conocer Princeton Ok. y decidí que era donde quería hacer mi sea, maestría. cambió. Entonces cambié, decidí Ojo, no ir a Harvard. Y no era fácil porque Harvard en el top normal es como el top de tops. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues yo- En el top of mind, no. Ahí le voy a contar un cuento muy obviamente desde mi mundo. Todos los que vamos a Princeton pasamos en Harvard. En cambio, todos los que van a Harvard no pasan en Voy a Princeton. traer uno de Harvard aquí para que No, para ponerlo a discutir. pero pregúntele si pasó en Princeton antes. Muy bien, voy a hacer la tarea. Haga la Pero tarea. igual eso es una... No, pues es que estar en cualquiera de los dos hace una diferencia en la vida. No, ¿Estamos de acuerdo en sí, eso o no? sin duda, sin duda. Y es un tema de formación, Ok. es un tema de ¿Y le dieron educación. beca también en Princeton o no? Beca full. Ah, bueno, ahí Como mejor. dicen, ahí me sí. pagaban hasta por ir. Claro, ahí sí la cosa Sí, cambia. pero ese es el tema, lograr esas becas y demás, eso es un tema de esfuerzo personal. Y una invitación para que nos ven, sobre todo los jóvenes. Sí, Esto es trabajando duro. esto es dándole. A uno no le regalan nada. Ok. O por lo menos a mí no me tocó eso. A mí toda la vida me ha tocado luchado. Que últimamente por ahí me encontré cuando uno escribe cosas en Twitter, entonces le quieren cascar. Entonces alguien me dice el otro día, no, es que como usted ha sido de la élite toda la vida, de la élite, hermano, para nosotros comer un fin de semana, mi papá tenía un tarro de galletas saltinas y ahí metíamos las monedas durante básicamente 2 meses y con eso íbamos a comer al PPC de Melgar. Claro. Esa era la vida que me tocaba a mí. Claro. Mi mamá ahí centaviando todos los meses que porque... Sí, sí. Imagínate. Usted sí es de los tipos que se me ha sentado aquí y usted de verdad vivió en los batallones. Hermano, es que le cuento una vaina. La única vez que mi mamá se me descompuso y me cascó, Ok. me acuerdo que me cogió y me pegaba con me daba balonazos. Imagínense que estaba a punto de entrar, creo que a quinto bachillerato, a quinto primaria, primaria. Entonces, como gran cosa... ¿Dónde ubíqueme? Aquí en el Patria, aquí en Bogotá. Aquí. Vivíamos en las casas fiscales. Entonces, imagínense que mi papá en eso era muy generoso. Entonces decía, no, a los niños no me les vayan a poner sudaderas de otros niños, me le compra las sudaderas nuevas y los uniformes nuevos cada año. Entonces eso era para nosotros un esfuerzo familiar. Bueno, y esto es, haga de cuenta, el jueves antes de entrar el lunes. Sí, Y entonces la salida al picadito de fútbol. claro. Y entonces yo no opté más sino por ponerme la sudadera nueva y me puse arquero. Ahí Miércoles, y llegó. abro esta tronera a la Hasta ahí sudadera, llegó la la sudadera. estrené, no alcancé a entrar al colegio, ya estaba rota. No, mi mamá me quería matar. Su papá en eso debería ser qué, no sé, tenía, no Mi tengo papá idea. era como mayor, no, Entonces, como capitán. El hijo capitán. del capitán llegó con su Ya de una vez con la sudadera rota, la Ahí estrenó Se rota. ganó su balonazo. Y mi mamá furiosa, pobrecito, porque decía, usted no entiende el Estrictos, sacrificio. Su papá y su mamá. Porque uno Mi- tiene sa- la idea que ¿sabe un que team mi- militar es un tipo que No, mi papá es un tipo estricto en los temas de valores y principios. Aún hoy no se le mueve a uno. innegociables. Innegociable, no se le mueve. Ok. Mi mami, una mujer llena de amor, una de generosidad, pero al mismo tiempo, cuando éramos chiquitos, súper estricta.
Eso, a mí me tocaba, por ejemplo, nos ponía a limpiar el polvo del cuarto, a organizar todo, todo tenía que estar en orden. Y yo hoy digo, es que así es la formación. ¿Usted es organizado? ¿Usted es un tipo que...? Sí, yo soy organizado y soy más bien estricto con mis hijos. Eso, ¿Para qué le digo que no? Porque hay que hacerlo para bien de ellos. Sí. No es para bien de, no es para bien de ellos. Yo soy de esa escuela. Pero bueno, me lo vivo sacando de cosas interesantes. Está en el Ministerio de Hacienda Juan Manuel Santos, por primera vez su jefe. ¿Fue importante Juan Manuel Santos en su vida? Sí, sin duda. Y si yo dijera que no, sería una persona sobre todo desagradecida. Una cosa es que al final tuvimos unas diferencias de fondo y hace 8 años yo no hablo con el doctor Santos, porque hay unos temas de fondo. Si usted hubiera llegado y él estuviera acá, se saludan. Yo sí digo buenas tardes, señor presidente, mucho gusto. ¿Y él? No sé. No sabe. Eso sí no sé. Okay. Pero a mí sí la decencia nunca se me va a quitar. Okay. Ni el respeto. Okay, pero entonces... también mi carácter no es negociable. Okay. En temas de principios y de fondo, ahí sí no me le muevo. Perfecto. Entonces, está en el Ministerio de Hacienda. ¿Esto dura cuánto tiempo? Fueron como 2 años. ¿Y ahí se va al Banco Mundial? No, de ahí me devuelvo al Citi y me vuelvo a ser banquero de inversión. Y me dio duro. Claro, porque eso era... Porque yo había pasado un poco del manejar todos los temas. Claro. Y en Citi yo sentía ahora que todo era pequeño, ya no me gustaba tanto. Entonces me ofrecieron ser vicepresidente de la Asociación Bancaria. Patricia Cárdenas, a quien recuerdo con cariño, me invitó. Y allá terminé y pasé 2 años muy buenos, dinamizamos el equipo, aprendimos un juego. Y ahí era cuando yo ya terminaba, esto es el mes de abril, yo me iba en el mes de junio, el mes de julio me iba para Harvard. Y ahí se presenta esta coyuntura. Y me llama Alberto Carrasquilla por sugerencia de Gustavo Gaviria, quien era el representante colombiano del Banco Mundial, un gran señor y gran amigo. Gran señor. Gustavo. Y Gustavo pues los convence que, oiga, hay que nombrar a ese muchacho allá que está en la bancaria de representante de Colombia. Yo llegué a ser el representante más joven que había tenido Colombia en la Junta del Banco Mundial. Entonces era una cosa eso era demasiado interesante. Usted sabe lo que era aprender de todos los países del mundo. Le voy a contar un cuento. Mi primer documento que tuve que leer para el board del Banco Mundial, para la Junta del Banco Mundial, era el plan de desarrollo de Bután. Ni sabía dónde era Bután. No, yo sí. Yo sí también. No, desde chiquito sí. La geografía nunca me costó. Sí, me gustaba. ¿Sabe que de niño yo ganaba los sabelotodos y toda esa vaina? Entonces ellos saben de cada Bután. Era medio nerd. Sí, un poquito. Nerd y medio. Y todavía le digo a mi señora, porque dice, no, es que usted y las niñas y no sé qué, nada, niñas, nada. Yo era el bobo, era el nerd ahí, o sea, nada que ver, nada que ver. Entonces le tocaba... Entonces llegué, Bután, y el encabezado del plan de desarrollo de Bután, ¿sabe cuál es? Que el objetivo de desarrollo de Bután es la felicidad. Y yo venía de ser economista, macro, es decir, tecnócrata. Yo decía, ¿a qué me vine yo? Un chiste. O sea, esto es un chiste, ¿cómo así que la felicidad? Hombre, hoy pasados los años yo digo, la suerte que uno tiene en la vida. Quizá leer ese plan de desarrollo me puso a mí a pensar en una dinámica mucho más amplia. Y hoy en día, pues hay hasta índice de felicidad en el mundo. Lo calculan Naciones Unidas con Oxford y con Gallup. Totalmente. Y es una cosa demasiado importante, que significa un poco el bienestar. La razón de ser de la vida, en fin. Eso me pareció muy importante y yo hoy en día pienso también en esas cosas. ¿Estuvo en el Banco Mundial cuánto tiempo? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Eso se lo debe al ministerio? ¿Eso se lo debe a Santos? ¿Eso se lo debe a quién? ¿Quién lo llama? ¿No? ¿A Carrasquilla? ¿Quién? Sí, yo creo que se lo debo al trabajo en Hacienda y en Citi, porque eso me hizo visible con mucha gente. Se debe, creo yo, a Gustavo Gaviria, que realmente generoso. Señoras. Pero indudablemente fue el ministro Carrasquilla y el presidente Uribe. Ahí nadie más intervino. A mí no fueron ellos. Y por eso digo yo lo de Gustavo tanto, porque es justo con él reconocerlo. ¿Usted unido al presidente Uribe también? O sea, un tipo... Sí, pues mire, yo al presidente Uribe yo no lo conocía. Yo había ido a una conferencia de Uribe, él siendo gobernador de Antioquia, que hizo ANIF. Y yo iba mucho a lo de ANIF porque además mi director de tesis de maestría, de la primera maestría en economía, es Armando Montenegro, a quien quiero muchísimo. Armando, un economista de primera. Y Armando entonces hacía el ANIF, yo iba interesado y veía al señor Uribe, que era el gobernador de Antioquia, y coincidía en muchos puntos de vista con él. Entonces, incluso cuando llegaron las elecciones de ese 2002, ¿sí? Estábamos en Hacienda y casi que toda la gente que trabajaba conmigo, todos muy amigos y demás, ellos iban era que por Serpa. Y yo voté por Uribe.
Usted se fue Yo iba la por Uribe porque me gustaba. ¿Y Santos? Votó por Serpa. ¿Votó por Serpa? Sí. Bueno, mire usted. Él era el más de todos. Ok, En eso, sí, ok. en ese tiempo. Yo voté por Uribe. Y sentía unas identidades que después, pues cuando ya me llamaron a estar en su gobierno, lo sentí. Hay una cosa que me impresionó de Uribe desde el primer momento, para ser justo, y es que él estaba encima de todo. Okay. Yo era el representante del Banco Mundial, eso era lejos, no tenía nada que ver conmigo. Nada más ni le sumaba ni le restaba mucho. Este tipo llamaba directamente a pedir cosas. Okay. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y uno era como, sí, señor. Claro. Eso me pareció importante. Ok. Entonces se va, luego se va a Princeton, hace No, luego ya me iba a ir para Princeton y reeligen al presidente Uribe, sí, y al presidente ministro Santos lo nombran ministro de Defensa. Ok. Entonces el ministro Santos va a Washington y me dice, Juan Carlos, yo quiero que usted sea viceministro de Defensa. Bueno, yo me sentí, No, pues claro, familia, trayectoria, muy agradecido, claro. pero hablé con Pili, pensé la cosa y como que mi sensación era, no, mejor no. No, yo tengo lo de Princeton, me voy a ir. Y vivíamos bien en Washington, toda la cosa, pero al mismo tiempo el país, las Fuerzas Armadas. Puso ahí, claro. Y de pronto recibo una llamada también del presidente Uribe y dice, oiga, la idea es que sea viceministro de Defensa. Ya hasta llegó. Entonces el uno me lo ofrece, el otro me dice que me toca, como quien dice, el puesto no se lo vamos a guardar. No fuimos. ¿Sí? Pili, Claro. nos toca irnos. Pili, perdón, Pili. Claro. Entonces nos fuimos, vinimos aquí, estuvimos 3 años. Extraordinario tiempo, ¿sabe por qué? El mejor cargo que uno puede tener en el gobierno es viceministro cuando está joven. ¿Por qué? Porque es el que ya puede acceder a los temas de influencia a alto nivel, pero al mismo tiempo es el que hace la parte tecnocrática. Ok. Diseña la política, la escribe, lo discute con los técnicos, analiza. Entonces uno realmente, el que quiera llegar a ser un buen ministro, el que quiera llegar a ser un buen presidente, Debe pasar por tiene ahí. que haber sido viceministro. El que no le ha sido, Le ese queda- no, tiene una deuda. ese tiene mucho cuento y muchas ganas, En pero el no ha hecho la checklist le tarea. queda un redondel. No ha hecho la tarea. Eso Ok. se lo digo yo hoy Ok, por la experiencia de haber estado ahí. claro. Ahora hay una cosa que tal vez no le mencioné, pero que me parece importante contarle. Cuando estaba en la asociación bancaria, muy cerquita, aquí a su casa, ocurrió uno de los peores atentados terroristas que vivió Colombia. El atentado del Club del Nogal. Salvaje. Una barbaridad, un hecho criminal, por donde uno lo mire. Sí, no. Ese día yo estaba aquí en mi oficina, porque la asociación bancaria queda Claro, aquí cerquita a su lado. casa. Y yo me acuerdo que la ventana mía estaba abierta y sentí la explosión y sentí la onda. Claro, La onda claro, entró, claro, porque eso es lo que por pasa con las explosiones. Y yo me acuerdo que yo me quedé como con una reflexión, aquí pasó algo, en fin. Claro, muy rápido, sale la noticia, bomba en el Club del Nogal, todo lo que pasó, en fin. Pero yo tenía algo que, como dice el corazón, me tinca. Sí. Llegué a mi casa, estaba con mis papás, nos vimos ese día, y como a eso de las 8 o 9 de la noche, llama una tía mía, y mi tía dice, no aparece Juan Pablo, Perdón, ¿quién es Juan Pablo? mi primo. Ok. Y no aparece Juan Pablo, y no aparece Juan Pablo, y son las 10, son las 11, no apareció son Juan las 12. Juan Pablo fue asesinado en el Club del Nogal. Y yo miro para atrás y ese día cambió un poco también mi perspectiva de la vida. Claro. Porque sí, yo quería seguir haciendo cosas en el sector productivo, en el sector financiero, Sí. los estudios afuera. Pero el tema es, yo tengo que hacer algo por Colombia. Hay que cambiar el rumbo de Colombia. Ok. Por eso cuando ya me voy al Banco Mundial, por ejemplo, ya es un tema de irme a formar, a prepararme Ahí sí para ya- venir a servir al país. O sea, usted ya en ese momento sí sintió que su vida era pública. Que la era vocación está ahí y hay servir. que cumplirla. Ok. Y hay que servirle a Colombia. Y hay que alterar el curso de la historia. Porque por el otro lado tenía una carrera brillante. Íbamos divinamente. Pues el Íbamos, sector privado iba, no, hechos. pues sobrado. Estábamos hechos, pero ya aquí esto ya era una sensación de deber. Ese es un momento muy triste todavía. Juan Pablo, que aprovecho para recordarlo, por ejemplo, mi hijo se llama Juan Pablo. Gracias, Hay 2 Juan Pablos para mí, ese Juan Pablo y Juan Pablo II. Para mí fueron importantes. el Papa. Y con Pili, porque al final Pili es la que decide, nos pusimos de acuerdo y ¿Usted es religioso? concluimos. Yo no soy un gran practicante, pero yo sí soy bastante Creyente, convencido y bastante creyente. Ok. Debería ser mejor practicante, tal vez es lo que me digo, pero no lo soy tanto. Debería ser más. Pero bueno, lo cierto es que Juan Pablo fue un muchacho excepcional, era un deportista. Ok. Cercano a usted, un tipo... Sí, porque él y yo, aunque no éramos tan amigos, yo era mayor,
Él estudia economía en la Javeriana como yo. Había sido muy generoso en seguir como ciertos pasos. Él fue querido en ese sentido. Se iba para Vanderbilt a hacer su MBA. Eso es importante. Claro, era un tipo de primera. Y era campeón de natación, campeón de squash. Él muere jugando squash. Ok. O pues después de haber jugado squash. Ahí lo asesina. Ya. Entonces, no sé. Ese es un momento que marca su vida. Un momento que marca mi vida. Y cambia el rumbo. Y cambia el rumbo y me lleva a esa convicción. Yo ya no fui soldado, pero yo sí tengo que contribuir a que las Fuerzas Armadas de Colombia se impongan sobre los bandidos. Ok. Porque esto es para defendernos a todos, Claro. para el bien de cada colombiano. Y empecé a recorrer el camino. Mientras estuve en Washington, hice estudios estratégicos en Johns Hopkins. Entonces me preparó mucho para cuando llegué a ser aquí viceministro. Venía con la visión un poco a lo McNamara del Banco Mundial. Claro. McNamara, antes de ser presidente del Banco Mundial, había sido secretario de Defensa. Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque la seguridad no es solo golpes, golpes, golpes. La seguridad es integral. Es ofrecer oportunidades sociales, es llevar desarrollo, es confrontar los temas que son las razones por las cuales la gente termina en grupos violentos. La seguridad es un tema mucho más estratégico que solamente es que yo soy bravo. Yo a veces, es que de verdad veo hoy en día hasta candidatos que es que cuando yo llegue, no sé qué. Esos tipos pero oyen un tote y salen corriendo. No han oído un tote en su vida. Uno que le han dado hasta plomo volando. Eso le digo, claro, eso es otra cosa. Okay. Pero por el otro lado, si algo les puedo decir es que eso demanda planificación, desarrollo tecnológico, planeación estratégica, pero además integralidad con otras capacidades. Las guerras, desde el punto de vista militar, las Fuerzas Armadas en Colombia las han ganado 3 veces. Claro. Pero el Estado colombiano es el que no ha llevado ni la carretera, ni el hospital, ni nada de nada. Yo por ahí tenía un colega que era ministro alguna vez y el tipo hablaba, pero con una autoridad de los temas de seguridad, pero nunca fue capaz de hacer allá el hospital de Puerto Asís. Claro. Y cada vez que yo iba a Puerto Asís me decían, traiga al hospital. Entonces yo llamaba al Ministerio de Salud. Señor, ¿qué hubo con el Ministerio de Salud? No, nunca lo llevaron. Entonces son esas cosas que yo digo, ahí se requiere esa integralidad y eso me lo dio un poco esa visión más amplia del Banco Mundial y el tema de estudios estratégicos, estudios de guerra, estudios de historia militar, que claro, cuando yo ya llego aquí al Ministerio de Defensa, pues traigo todo ese bagaje, además de la tradición de 150 años de Fuerzas Armadas y demás. Entonces, de una estaba vez, en su salsa. Sí, me conecté, claro. Había amigos, me sentí muy bien. También aprendí mucho, porque, ojo, nadie está aprendido. Hay que pasar por los cargos para aprender. Claro. Ese cuento de que es que yo he recorrido Colombia, no, yo lo recorrí desde niño, pero no hay que tiene que meterse a los problemas para entender verlos, y sobre todo tratar de solucionarlos. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo difícil? Sí, percibir el problema es sencillo. Tal cual. Claro. Lo difícil es... Oiga, ¿me estoy alargando mucho? No, al revés, estamos viendo. Estoy aquí que hablo y hablo. Esto nos queda pues muy interesante. Súper. Viceministro de Defensa, gobierno Uribe, un ministro fuerte, un ministro que hablaba duro, un ministro que atacaba de frente, digamos, militarmente a las guerrillas. Evidentemente un debilitamiento. Ese ministro de Defensa soy yo solo el presidente. Y lo nombra usted ministro de Defensa. Yo he tenido aquí 2 personas en particular que, y además los digo con nombre propio, María Fernanda Cabal y Francisco Santos, que me dijeron, yo no estoy afirmando lo que voy a decir, estoy diciendo lo que me dijeron. Yo sabía que Santos iba a traicionar a Uribe. ¿Usted cree que Santos traicionó a Uribe? Usted sí estaba ahí. Sí. No, venga, me devuelvo y le cuento más cuentos. Mire, cuando termina el Ministerio de Defensa del doctor Santos, yo también me voy como a los 2 meses y me voy para Princeton. Ahí sí. Hago otra maestría en Princeton y entonces hago esta maestría, becado, es un año muy bonito, muy bueno. ¿Le mantuvieron su beca? Me mantuvieron mi beca y todo, fueron muy generosos. Y aquí estaban en campaña presidencial en ese año. Claro. Pues claro, yo había trabajado con el doctor Santos, no tengo duda que yo quería que él ganara, pero no participé de su campaña. Yo estaba allá, yo estaba estudiando. Entonces pasó una cosa muy rara. Yo llegué a Colombia el día que eligieron presidente al doctor Santos terminando mi maestría. A celebrar, llegó. Claro. Pues sí, porque fueron muy generosos. Me recogieron ese día en el aeropuerto y me trajeron al sitio de celebración. Y eso le cayó muy mal a mucha gente. Usted sabe lo que llaman el paracaidista. Claro, este tipo no ayuda en la campaña, no está acá, y aquí llega de una vez viene a celebrar. Y por eso fue al primero que le dieron cargo. Claro. Entonces me nombraron secretario de la presidencia. Nunca entendí eso. Y le voy a explicar por qué. Yo
estando allá en Estados Unidos, había hecho un proceso para ser presidente de la Cámara Colomboamericana. Entonces hice mi proceso con Headhunter y toda la cosa, y yo estaba orgullosísimo porque me gané una competencia para venir aquí a un trabajo en el sector privado y toda la vaina, chévere. No alcancé a durar nombrado 6 horas, porque me invitan a ser secretario de la presidencia. Sin embargo, hoy miro para atrás y yo digo, nunca entendí por qué me nombraron. Con el paso de los años entiendo un poco más, y era que como yo no era político y no quería manejar cosas que no son con políticos, entonces yo era una línea de contención. Yo me paraba en la raya y punto, y sí, establecía buenos vínculos, porque yo sí creo que hay que tener buenas relaciones personales con la gente. Pero otra cosa es concederle a nadie. El carácter, usted no concede nada. Y que es que a mí me toca nada, a usted no me toca nada, esto es lo que hay y punto, ¿no? Eso es como es. Y al tiempo me voy al Ministerio de Defensa. Sí creo que desde el principio, en el gobierno de Santos, empezaron a pasar cosas que ya lo distanciaban de Uribe. Es inobjetable. El presidente Santos no habría ganado esa elección si el presidente Uribe no lidera. Para todo el mundo. Pero es clarísimo para todo el mundo. Pero también, yo digo, pues Santos era un tipo de carrera propia, carácter propio y vida propia, y seguramente iba a gobernar. Y fue lo que hizo, gobernó. Pero... que no está mal. No, pues para eso es... Tampoco se podía esperar que el gobernante fuera en cuerpo ajeno. No, y los presidentes deben gobernar. Estamos de acuerdo en eso, claro. Pero sí, desde el principio empecé a sentir que en el gobierno, y no voy a hacer nombres porque no me parece, pero había gente que estaba todo el tiempo buscando que existiera una pelea entre Santos y Uribe. Y seguramente en el mundo del presidente Uribe había otra gente haciendo lo mismo. Igual. ¿Qué hice yo? Impedir esa pelea los años en que fui secretario general de la presidencia. O sea, a los 13 meses. Yo me metía y no dejaba que esa pelea se diera. Y me acuerdo haber dicho en reuniones, que a nadie se le olvide, aquí estamos porque Uribe fue el que puso a Santos. Entonces yo me atravesaba. ¿Y a Santos le gustaba ese planteamiento? Yo creo que el doctor Santos por muchos años escuchó. Me escuchó bien, y yo creo que eso estaba de acuerdo en el fondo. Pero luego se da la crisis en el Ministerio de Defensa, empieza a deteriorarse la seguridad, le empiezan a dar golpes a las Fuerzas Armadas, y a mí me llama un día el doctor Santos y me dice, ¿usted se irá al Ministerio de Defensa? Y yo, pero mañana, ese es mi mundo, eso es para lo que me he preparado, ya vengo de ser viceministro. Me sirvió mucho ser secretario general de la presidencia porque, otra vez, experiencia. Claro. ¿Qué conocí ya ahí? Otro nivel. Conocí las Cortes, conocí el Congreso, conocí la Procuraduría, la Contraloría. Manejar políticos. Conocí ya un poco el país, y fuera de eso, conocí el papel que tiene el sector privado frente al gobierno, ya en un nivel del más alto. Entonces, claro, yo ya llegué como ministro de Defensa muy, muy joven, pero muy lleno de bagaje y de experiencia y de autoridad, y empoderado. Había hecho el orden era ese, exacto. Digamos. Entonces yo arranqué y ya, ahí me fue bastante bien. Pero pienso que el hecho de que yo ya no estuviera en Palacio, y yo totalmente comprometido y concentrado en diseñar las Fuerzas Armadas, en hacer la innovación que hicimos en el Comité de Renovación Estratégica e Innovación, en adquirir las nuevas tecnologías, en derrotar la capacidad militar de las FARC y de otras organizaciones en ese momento, el más duro. Sí, lo hicimos más duro que nunca. Por eso es que esto no es de vociferar. Sí. Yo hoy sí le puedo decir, el ministro de Defensa que más golpes le dio en la historia a los jefes de las FARC, el ELN y las bandas criminales, me tocó ser a mí. Y esto no era por gritar duro. Esto era por planificar y ¿Lo respaldaba el presidente en ese momento? Sí, me respaldaba. Empezamos a tener diferencias, poco a poco. Porque mientras ya él decide mandar gente a La Habana, en La Habana empezaron a verme a mí como el malo de la película. Claro, usted se volvió la contraposición dentro de la misma casa. Un día me dijo el embajador de Cuba, que yo ni conocía, y me lo presenta un día y me dice, usted es el famoso Juan Carlos Pinzón. Digo, sí, cómo no, mucho gusto. Me dice, entonces yo le digo, ¿y por qué famoso? Me dice, porque es que usted es el único tipo con el que las FARC y el gobierno están de acuerdo. Allá hablan mal de usted, los del equipo negociador de las FARC y los del gobierno. Y yo, ay, madre, ¿qué tal esto? Y me da hoy una paz interior. Porque qué tal que, mejor dicho, si con todo lo que atajé, y mire dónde terminamos, qué tal que no habíamos atajado más. ¿Quiere decir esto que usted, siendo ministro de Defensa, no estaba de acuerdo con el tratado de paz que se estaba haciendo en ese momento? ¿O sí, pero no como estaba? Quiero entender eso. No, nunca me opuse a la negociación. Por precisamente ser una persona que ha estudiado las guerras. Las guerras se terminan cuando hay un punto de superioridad, de fuerza, donde usted debe negociar el fin de unas hostilidades. Lo que estuvo muy mal fue la negociación. Y eso sí se empezó a notar desde el principio.
Las FARC muy rápido se acomodaron y empezaron a jugar con lo que tenían, tiempo. Y se dieron cuenta que había diferencias en el establecimiento colombiano. Entonces, la pelea que había entre el presidente en ejercicio y el presidente anterior. Y al mismo tiempo, se dieron cuenta que, yo creo que esto fue un error, que el gobierno estaba obsesionado con firmar. Y apenas hacen eso, ¿qué pasa en un negocio? Pues le sacaron ventaja. Claro. Y yo como sí me estaba dando cuenta de eso y veía, por ejemplo, que era un error parar la lucha contra el narcotráfico. Era un error. Yo los dije, mire, se va a inundar el país de coca. Hay que buscar una alternativa. Dígame en qué mentí. Hoy tenemos 7 veces más cocaína que la que había en el año 2014. Pero además sin atacar. No. Y pues luego pasaron otras cosas, que la pandemia. Entonces el doctor Duque no pudo avanzar suficiente como intentó hacerlo a pesar de que contuvo un poco. Y en este gobierno no, esto es manga ancha. ¿Cuál fue su punto de quiebre con el gobierno Santos? ¿Cuándo se pararon de la mesa y me fui? ¿Hubo ese momento o no necesariamente? Se fueron dando. Yo con el tema de la aspersión, ahí ya fue una pelea de fondo. A mí me dolió mucho la actitud del gobierno cuando me mataron unos soldados en el Valle. Y yo salí como una fiera a confrontar a estos tipos y el gobierno entonces casi que como, no, pero eso es culpa de los militares. ¿Cómo que culpa de los militares? Culpa de los bandidos que los asesinaron. O sea, uno no es culpable del homicidio que ocurre contra uno. Eso es como inaceptable para mí. No está sí, no, eso es el colmo. Entonces yo en eso me puse muy duro. Esos últimos meses míos, hay que decir que levantamos a esa gente. O sea, los golpes que se les dieron son épicos e históricos. Y eso como yo no sé cómo funciona, pero era un presidente que es igual el amo y señor parando y usted atacando, o él no se metía mucho, digamos, él le permitía. La forma como comenzó el presidente yo la comparto y hoy creo que tenía razón, que había que ser muy duros en golpear para precisamente poder seguir negociando. A mí me contaban, porque yo tenía toda la información. Pero eso era de Uribe, mano fuerte, corazón. No, grande, eso es Uribe, no. Aquí era como, vamos a mantener básicamente vamos a seguir en la ofensiva y eso era con mientras todo. negociamos. Y en eso yo sí recibí el apoyo y demás. Pero en el transcurso, cuando yo le digo que las FARC se empieza a dar cuenta que el equipo negociador además está muy amable con ellos y empiezan como a debilitar la cosa, ahí es donde yo empiezo a tener unas diferencias cada vez más y sí empiezo un poco a tener como una distancia. Cuando nos matan esos soldados en el Valle, me acuerdo yo, en el Cauca, ahí entre la frontera Valle y Cauca, yo sí ordeno una cantidad de operaciones y se dan muchos golpes, y entonces empiezan a decir la Habana que es que usted va a acabar con la negociación. Yo decía, no, lo que estamos es garantizando que sigamos siendo fuertes. Pero hoy para la historia yo le digo lo siguiente, se ganó la guerra en el campo militar, pero se perdió buena parte en el campo político. Mesas. Y eso es lo que nos duele a muchos. Y hoy se nos devolvió, ¿cierto? Sí, estamos, o sea, hoy estoy en una expansión. Mire, el tipo que nos asesinó los soldados de esta semana aquí en el Guaviare, leía yo hoy, era un firmante de la paz. Bandido. ¿Cómo les dimos toda esta concesión? Hoy estos señores les dieron total impunidad. Son congresistas, hablan de la moral nacional y no pagaron nada. Ni vergüenza ni pena les da de lo que hicieron. Yo le voy a confesar algo, soy de mi mundo, soy de los pocos que voté por el sí. Hoy me arrepiento. Por lo que usted dice, el presidente sí nos dijo muchas cosas que no iban a pasar y pasaron. Aquí hay impunidad, aquí no pasó nada. Y aquí la paz fue con 7 tipos que están ahí, los demás volvieron todos a darse bala. Un plan pensional para 7 gordos. ¿Sí? Entonces eso sí es muy cruel. Y bueno, y ya el pasado ya es ayer. Estamos frente a lo de hoy. Lo de hoy es que hay más narcotráfico que nunca antes, 7 veces la cocaína que se producía antes. Estamos produciendo el doble de oro, pero el 60% de ese oro adicional es ilegal. Entonces hoy las alforjas del crimen están llenas, la justicia no opera de manera efectiva y ahora hay un presidente que siente, si se quiere, afecto, para no decir que justifica la existencia de los criminales. Estamos muy mal. Entonces, esa presión la está viviendo hoy el país y hoy la democracia, a pesar de que tiene instituciones fuertes, que las cortes han hecho cosas, que el Congreso ha hecho cosas, que los colombianos han mantenido una línea, los empresarios han sido muy enfáticos en mantener el esfuerzo en el país, pero al mismo tiempo en decir las cosas, el país hoy está en un riesgo muy grande y eso no se puede subestimar. ¿Cuál es el riesgo? Perder la democracia. ¿Perder la democracia? ¿Usted cree que la democracia está en juego? La democracia como la conocemos puede tener un riesgo, en mi parecer, si este modelo continúa. Porque
básicamente están mirando otros modelos. ¿Cómo cuáles? El mismo modelo que ha aplicado Venezuela. Algunos se ilusionan con el modelo chino. Entonces uno dice, qué bueno lo de China. Bueno lo de China desde el punto de vista de la tecnología, el desarrollo, pero aquí no nos estamos tecnificando pero lejos. No nos vayamos a poner a montar un modelo de un gobierno de partido único y todas estas cosas. Y a veces uno siente que hay un poco de gente que le da impulso a eso. Yo personalmente creo que allá no deberíamos llegar por toda esta institucionalidad que tenemos. Pero si usted le sigue dando con un martillo a esa institucionalidad, la va rompiendo. Usted que estuvo conoce las fuerzas militares desde adentro, por tradición y por liderarlas en un momento dado, ¿las ve martilladas? ¿O usted todavía, los militares en Colombia, están dispuestos a luchar por la democracia? O sea, ¿usted cree que si alguien se atreviera, que no creo, a tratar de desestabilizar esta democracia, los militares están dispuestos a ponerse el camuflado y defenderla? ¿O no sé? Los militares colombianos son de los mejores del mundo. Nuestros militares y policías son de los mejores del mundo. Todavía los que hoy Cuando están. A ellos se les dota, se les lidera, se les dan los equipos, se les da la autoridad, esos tipos son excepcionales. Han hecho cosas que nadie más en el mundo. Okay. Es que yo le digo, yo recorrí el planeta entero contando las lecciones aprendidas de Colombia, llevando a los militares colombianos a la OTAN, llevando a la policía colombiana, que fuera la que instruía a todas las policías de Centroamérica y el Caribe. La inteligencia nuestra era el ejemplo de todo el continente. Esto no era teórico, y eso no lo hace uno a punta de cuentos, lo hace porque realmente en el mundo empiezan a decir esos tipos son distintos. Pero si usted les quita el presupuesto, les saca buena parte de la mejor gente, no les hace mantenimiento a los equipos, no adquiere nuevos equipos, no adquiere nuevas tecnologías, les pone decretos para que no operen, así les peguen, como está pasando ahorita, pues la gente entra en confusión y dice, ¿yo por qué me voy a meter en esto? Y fuera de eso les monta, porque es un tema también doloroso de los acuerdos, la famosa tema de la JEP, que yo creo que era muy importante, le dio una justicia transicional. Sí es muy duro cuando uno ve una mano muy dura con las Fuerzas Armadas, y mejor dicho, eso es abrazo y tapete rojo con la guerrilla. Y en la misma mesa, eso no podía ser así. Entonces la gente hoy de las Fuerzas Armadas tiene temores, no se quiere exponer. ¿Para qué van a dar un golpe y que después, en lugar de que el presidente los felicite, los saque? Entonces viven muy asustados y muy angustiados. Pero esa misma gente, bien liderada, bien dotada, con buenas normas, con la determinación de proteger a Colombia, ellos van a estar ahí siempre. O sea, necesitamos un cambio de rumbo. Eso es un dictamen suyo clarísimo. El país necesita un cambio de rumbo. Desde que usted salió no del Ministerio de Defensa, más bien de su embajada en Estados Unidos, resúmeme qué ha pasado con usted. ¿Se ha seguido preparando? ¿En qué está? ¿Dónde está usted? Sí, pues yo después de ser ministro fui embajador la primera vez y luego fui candidato a la presidencia, luego fui presidente pro Bogotá, aquí en Bogotá, que aprendí fue vicepresidente, fue candidato a la vicepresidencia después de Germán. ¿Le sigue gustando Germán? Sí, Germán. ¿Lo acompañaría? Pues Germán es un tipo muy bien formado y muy estructurado, pero yo no he tomado decisiones de acompañar a nadie. Yo creo que... No, yo no creo. Usted ya no está para acompañar a nadie. No, pero yo le digo esto. El próximo presidente de Colombia tiene que ser una persona que conozca las Fuerzas Armadas y sea capaz de liderarlas. Okay. Que conozca economía a fondo, porque estamos ante una crisis económica y estructural de finanzas públicas muy grave. Okay. Tiene que ser una persona que tiene reputación y respeto en Estados Unidos y a nivel internacional. Okay. Usted lo tiene que recibir Trump y Marco Rubio, si no, está muerto. Okay. ¿Sí? Luego, tiene que ser una persona... ¿Usted si llama a Marco Rubio le contesta en este instante? No, señores del secretario de Estado. Okay. Cuando yo era pero ministro ahí está también... En su celular. No, ni me lo muestre, pero por ahí anda. No, hay mucho acceso y mucha buena relación de muchos años. Interrumpí. Usted tiene que tener además un presidente o una presidenta que conozca el Estado colombiano. Es que hay gente que cree que eso no es sino llegar y escribir 3 decretos y uno manda. No. Aquí hay Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, aquí hay Corte de una, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema, JEP. En fin, usted tiene que conocer el país además. Entonces, ese es otro tema. Y lo otro, tiene que ser una persona con mucha firmeza y sin temor a la impopularidad. Okay. Porque parte de lo que está haciendo daño es que la gente vive también muy pendiente de la popularidad. Digamos que usted tiene claros 6 puntos que me acaba de dar. Eso es como un checklist. El que no cumpla ese checklist va a ser... ¿Conoce un candidato que cumpla esos 6?
Pues ese es el trabajo de los colombianos. Nos toca ponernos la tarea a cada uno, porque yo no soy ¿Usted quien entra? para decirle. ¿Usted se siente preparado en esos 6 Yo puntos? no soy candidato hoy. No. Yo No le soy estoy candidato. preguntando, Juan Carlos Pinzón, el señor que está dando clases hoy en Estados Unidos, cuando usted ve esos checklists y usted es un tipo que se autocritica, usted dice, este lo cumplí, este lo cumplí, este lo cumplí, ¿esos 6 están dentro de su hoja de vida? Pues yo se lo pongo al contrario. Si a mí mañana me dicen gobierne Colombia, yo me siento y la gobierno. Ok. O sea, usted se siente pues son preparado. muchos años preparándose para esa tarea. Pero hay que recordar que en Colombia a los presidentes no se les nombra, el pueblo los elige. Entonces uno tiene que ganarse ese derecho y ese favor del pueblo para poderle servir al país. Pero mi comentario a los colombianos sería, más allá de esta persona, cualquiera, tienen que elegir bien. El país no está simplemente para emociones y alegrías. El país está para que llegue un gobierno realmente que produzca un esfuerzo de salvación, que produzca un esfuerzo de progreso y que cree consensos. Un consenso por la seguridad, un consenso por el fin de la pobreza extrema, en particular en las regiones apartadas, y un consenso por la renovación del modelo de educación para la tecnología y la generación de ingresos. ¿Y sabe qué? Hay que poner a Colombia a andar como un tren bala, porque necesitamos que vuelva la inversión en petróleo, gas, minería. Mira, le he hecho este cuento. Usted va a Oslo, Noruega, divino. Y fuera de eso uno sale, mejor dicho, emocionado. En Oslo le cuentan a uno que va a ser la primera ciudad capital del mundo, 0 emisiones. Y uno dice, no, esto es una barraquera. Esto es lo que hay que hacer. ¿A quién no nos gusta eso? ¿Quién no quisiera tener eso? Por supuesto. Entonces luego uno dice, bueno, ¿pero por qué ustedes están en esto? Ah, no, porque es que tenemos un fondo soberano. Entonces el fondo soberano ha venido invirtiendo en tecnologías de nuevas energías, ha venido invirtiendo en inteligencia artificial, entonces todo eso les ha generado una riqueza y esa riqueza entonces la reinvierten en calidad de vida, infraestructura y soluciones sociales, pensiones, educación, salud, educación, o sea, perfecto. Seguridad absoluta, allá no se roban nada, todo es perfecto. Entonces uno dice, oiga, pero ¿cómo hicieron el fondo soberano? Ah, eso sí es fácil. Tenemos el petróleo del Mar del Norte. Entonces yo digo, oiga esto, este es un país rico en petróleo, gas y va a terminar importando gas. ¿Que por qué? Que porque no alguien... está importando gas. No, es que es ridículo, es ridículo. Es ridículo cuando... Pero más un presidente que lo niega. Los buques de gas. Y un presidente dice que eso no sabe por qué llegaron. Esto es una barbaridad. En plena transición energética y guerra geopolítica por minerales, Colombia es un país que tiene cobre, tiene oro. Resulta que el oro no lo saca no se beneficia el Estado ni la comunidad. El famoso coltan, que lo explota las FARC hace años allá en el Guainía. El Estado colombiano no ha visto un peso de regalías para poder invertir en educación. ¿Cómo es posible que nosotros no aprovechemos toda esta riqueza? Y cuidemos el medio ambiente. Y ahí es donde yo digo, aquí hay falsos ambientalismos. Mire, hay un poco de gente que, mejor dicho, se lanzan para impedir la minería en ciertas zonas del país. Cuando uno sí le puede exigir a las empresas estándares, obligaciones, incluso compensaciones, etc. Pero no dicen nada cuando el río Atrato o el río Cauca, sus cuencas están totalmente destruidas por dragas que están sacando oro que no son para las comunidades, son para los bandidos. Totalmente. Pero no dicen nada cuando se tumba el bosque tropical en Colombia para siempre para cultivar esa maldita coca, que no es originaria de Colombia. Eso no es de aquí. Entonces uno dice, ¿esto qué es? Y ahí sí no se dice nada. Entonces, ¿dónde está el verdadero ambientalismo, la protección de los recursos y sobre todo el uso de lo que tenemos para proyectar buena economía verde, buena transición energética, buena tecnología, buena educación, buenas oportunidades sociales? De eso no se habla. Yo sí me metería en eso sin dudarlo. Este país hay que dispararlo y convertirlo en el lugar. Voy a ser el presidente de Colombia, que me faltaba esa frase, me ilusioné. Usted dentro de sus checklists me puso uno que además lo puso de manera particular que me sorprendió. Dijo, uno tiene que tener una buena relación con Estados Unidos, uno tiene que llamar al presidente X o a la persona. ¿Qué opina de este nuevo liderazgo que nos está presentando Trump? Pues mire, yo lo primero que, tal vez esta es una respuesta muy a lo embajador. Los embajadores aprendemos a hacer una vaina. No, pero no es político, hágale. No, pero sí fui embajador. Entonces, 2 veces además. Es cierto. Y ¿sabe por qué me fue bien las 2 veces? Porque apliqué esta máxima. Porque me contestó así. Esta máxima. Cuando uno está en la política de otro país, no se mete. Ok. Uno no se mete en las peleas de otros. Eso es como venir uno a un hogar.
Y uno decir, no, yo estoy más de acuerdo con el marido o estoy más de acuerdo con la señora. Ambos lo mandan para el carajo. Aquí no joda. Sí, esto es, perdón el español, ya me estoy emocionando aquí, pero... Es maravilloso. Sí, eso no es así. Entonces, aquí yo digo, con la relación con Estados Unidos, si es Biden o es Trump, cada quien tiene su corazoncito, hay formas, el tonito no gusta, lo que sea. Pero hay que ser pragmáticos. Estados Unidos es el 30% de nuestra relación económica con el mundo. En inversión, en exportaciones, en importaciones, en colombianos Solo que van... pateemos la lonchera, es el mensaje. Hombre, aprovechemos más bien. Ya que esos sí quieren ser amigos nuestros y nosotros hemos sido amigos, venga, ¿cómo ordeñamos esta vaca para que nos vaya bien a todos? Pero en cambio se ponen a torear a un toro bien bravo y atravesado. Y a mí sí me duele mucho. En esta ocasión quedó Colombia usada como ejemplo de cómo es que le van a cascar a los países. ¿Cómo permitimos eso? A mí me da una rabia. Totalmente. No puede ser. Es el ejemplo también de cómo no se puede manejar una relación a las 3 de la mañana en cualquier estado cualquiera. Eso es mal. Bueno, pero eso es con su vecino grande y el vecino al lado. Ese es un problema, bravo. Porque mire, Colombia y Venezuela son hermanos siameses. Nacimos del mismo padre a la misma hora. Total. Eso también hay que entenderlo y un poco aceptarlo en ambas partes, porque eso es lo que nos permite también ser comprensivos con la necesidad de los venezolanos o que ellos sean comprensivos cuando los colombianos tienen problemas. Nuestro problema no es con Venezuela, es con el régimen de Maduro y Chávez. Okay. Y la razón es porque ellos han convertido a los grupos terroristas en Colombia, de Colombia, en la quinta columna. Porque ¿qué quieren? Que aquí haya un gobierno afín. Casi lo tienen. Entonces ellos quieren que esto siga así. ¿Usted cree que hay una llamada no tengo directa? Duda. O sea, es que acuérdese quién Maduro fue. Llama a Petro. Mire, le recuerdo esto. Cuando Chávez vino a Colombia, el amigo que lo recibió fue Petro. Claro. Entonces, a ver, aquí no estamos diciendo nada estratégico, un secreto de Estado, lo que todo el mundo sabe, pero a la gente a veces se le olvida, no quiere ser claro en estas cosas. Segundo problema con Venezuela es que la violación de derechos humanos generalizada allí, el empobrecimiento de ese país, ha terminado en que muchos se vinieron. ¿Sabe que también se están yendo? Porque ellos están sintiendo que Colombia se está dañando. Claro. Se ha ido una cantidad de venezolanos, de los que entraron, pero ya se ha ido 1 millón de colombianos en estos 3 años. Ok. Jóvenes. ¿Usted cree que hay una migración? Los colombianos están yendo otra vez. Emigración colombiana. Después de 20 años que duramos saliendo y que después volvimos y adoramos el país y estábamos avanzando, los colombianos están volviendo a ir. Okay. Los jóvenes sienten que no hay futuro, no hay empleo y arrancan. Okay. Es una pérdida enorme para el país. Y el tercer tema con lo de Maduro es que él tiene un modelo, así que es cierto, de corrupción en su sistema y han apropiado el narcotráfico y la minería como una renta alternativa para sostener su régimen. Entonces, ni más ni menos que hay un narcoestado mafioso al lado. Entonces, es muy grave para Colombia porque las intenciones de ellos son ver cómo nos convierten en lo que ellos son. Y en cambio nosotros no hemos podido ayudar a convertirlos en una democracia y en un país que por lo menos sea digno, ¿no? Pero nadie. Nadie, y no puede ser es un trabajo. Oiga, ¿no? Me invitaron hoy a un desayuno que usted daba una conferencia espectacular, no pude ir lamentablemente, pero me hablaron maravillas de su charla. Realmente, por varias fuentes supe que fue maravillosa, pero me contaron de algo particular. Hubo un slice que usted sacó con todos los candidatos posibles a la presidenta de Colombia. Había unos señores a la derecha, había unos señores en la izquierda, había unos señores en el centro. Usted no estaba ahí. Quiero saber por qué no estaba uno, porque usted es un posible candidato, ¿no? Pero por no lo menos candidato. en eso podemos acordar eso. Pues no soy. Pero es un posible. Fíjese la palabra que acaba de poner. No sea embajador, ayúdeme. No, porque es que ¿qué puse yo ahí? Yo puse todas las personas que han declarado ser candidatos. Okay. O que están siendo medidos en las encuestas. Okay. Pues yo estoy volviendo al país. ¿Va a volver? Entonces vamos por partes. Nunca me he ido. Primero mi casa está aquí. Entonces yo voy y vuelvo, dicto mis clases en la Universidad de Princeton. Okay. Es un honor, la mejor universidad de pregrados del mundo. Yo estoy volviendo a estudiar. ¿Hay más colombianos dictando clases en Princeton? ¿Los conoces? Vi por ahí algunas personas, pero en cosas, eso sí son inteligentes. Por allá en temas de biología molecular, química. Es que hay gente inteligente. No, pero sí, Dios mío. Dar clases es una cosa muy importante. Eso es una cosa que tenemos que... Y yo me siento muy contento de tener esa oportunidad porque he estado otra vez estudiando economía política, he estado estudiando un poco
modelos de éxito, Finlandia, Singapur. O sea, se sigue preparando, o sea, su Preparando preparación cada día ha más, sido- trayendo ok. más información. Y por el otro lado, muy metido en temas geopolíticos. Incluso hace poco me metieron en el Consejo sobre el futuro de la geopolítica en el Foro Económico Mundial, que creo que es muy importante, porque ahí hay otras 30 personas de otros lugares del mundo, soy el único latino, pensando sobre para dónde va el mundo. Entonces, esas son cosas que yo agradezco porque ¿para qué tiene que servir eso? Y ahí es donde yo sí le digo al Para país, replicar. yo sí estoy al servicio de Colombia para traer todo esto para que le vaya bien al país. Pero aquí en la comarca solitos no vamos a sacar esto. O gente que está muy feliz porque ahora sí estoy conociendo el país, es la primera visita a Chía. No, no, Totalmente. es que yo le digo, a mí me tocó conocer cada departamento de Colombia, cada ciudad capital, todos los parques naturales menos Malpelo, todo el país. Completo. Vuélvame a su slide. Entonces usted sacó un slide donde presentaba a todas las personas que a la fecha han dicho yo soy un posible candidato a la presidencia de Colombia. Puso gente en la izquierda, puso gente en el centro, puso en la derecha. ¿Usted dónde se hubiera puesto? Su foto no hubiera aparecido. Yo lo primero que hice fue más bien coger el slide que tiene, eso creo que lo hizo la última encuesta, los de Guarumo o algo así. Ok. Entonces yo cogí más o menos ese slide. Ok. Esto es lo que hay. Ya está. Pues no soy yo, o sea, no es que me lo inventé. No. Está claro. ¿Y usted dónde hubiera estado? Esa fotico, si yo le digo, si lo tengo con su fotico, le digo, póngase aquí. ¿Dónde se pone? ¿Yo soy un tipo de izquierda, un tipo de derecha? No, yo no soy un tipo de izquierda. Yo no soy un tipo de izquierda. Definitivamente. Yo creo en la ley y el orden, Ok. pero tengo una enorme convicción Sí. en la necesidad de grandes soluciones sociales y ciertos temas de equidad. Ahora, soy obsesivo con la generación de riqueza, porque todo se puede si hay plata. Eso lo dijimos a los 2 minutos de esta entrevista. Pero esta cosa de que, Eso sí, es no- que nos regalemos, pero No. ¿y quién produce? Totalmente. ¿Qué genera riqueza? Yo creo en eso. Vamos a suponer que usted tome la decisión, que espero que no, de no poner su cara en ese escenario. ¿Le gusta a alguien? ¿Hay alguien que usted crea que puede llegar y llevar este país de la mano? Cuando mostraba yo ese slide hoy les decía, primero respeto a todos. Ok. A todos sin excepción. Con los que no estoy de acuerdo, con los que tengo afinidad, con los que realmente me opongo, Claro. a todos los respeto. Lo respeto uno porque al final es lo que necesitamos en el país. Respetarnos, Claro. reconciliarnos y buscar consenso sobre temas centrales que ya mencioné. Y para eso es necesario hablar con todo el mundo. Eso va a ser muy importante y el país necesita esto. Ok. Pero hay que mantener unas líneas claras. Ahora, hay unas personas ahí que yo considero amigos, que aprecio, y hay personas que yo les reconozco cosas adicionales a simplemente a solo respetarlos, digamos. Claro. Y sí creo que hay personas buenas y yo los felicito por estar tratando de hacer las cosas. Pero ahí sí le digo a todo el mundo, cada quien coja su checklist y mírelo. Ok. Porque el hecho de ser buena persona o tener una u otra variable, la pregunta es si es suficiente para confrontar el reto que tiene Colombia. Hace unos días un amigo me visitó y me dijo, Juan Carlos, es que lo que hay que hacer es elegir a alguien, al que pueda, cambiemos eso que hay ahora y luego rodeamos a esa persona. Y dije, no, me da mucha pena, pero ahí sí me salen los años de estar en esto y de haberse uno formado. Primero, el país sí requiere un cambio, pero requiere un cambio con la certeza de que hay un liderazgo capaz de confrontar los problemas que hemos mencionado y llevar el país hacia adelante. Un buen líder se rodea bien por definición, Claro. pero este tema de que usted pone a alguien que no tiene la menor idea de lo que está haciendo y luego entonces esa persona la rodeamos bien, ¿y quién gobierna? ¿Cómo gobernamos? ¿Cómo creamos ese modelo de coherencia, ese modelo de consensos? Eso es un reto. Entonces, y una cosa que ya ha pasado en ciudades y ha pasado a veces en el país. Llegan personas con una gran intención. Y alguna vez me pasó un amigo empresario que llegó y entró al gobierno y él creyó, muchas veces la gente que está en el sector privado, no, es que todo lo del gobierno es malo, esos tipos de lo público son perversos. No es verdad. Ok. Hay gente buena también, muy buena, pero hay gente experta en los temas. Y este amigo llegó y pensó que la pobreza se solucionaba solamente porque yo tengo ganas de solucionarla. Pues no, Eso no es quedó así. aburridísimo. Ok. Hay que tener ese experticio. Hay gente que llega a los gobiernos a tomar el curso. Entonces empiezan a aprender y ahora sí, y no sé qué. Y mientras eso le dan 2 vueltas al país, Chao, pero se no fue. avanzan. Entonces hay que saber. ¿Quiere decir eso que de ese slide donde vean muchas fotos, usted ya de entrada tacharía algunos simplemente porque no cree que tengan la experiencia ni los pergaminos para estar ahí?
o la ética suficiente. Bueno, claro, ok. Eso borraría bastante. O agregaría otro, o que proponen políticas de facto erradas, que ya sabemos que nos van a llevar al precipicio. Bueno, pero eso le toca a cada quien. Ese es el valor de la democracia, claro. ¿sabe? Que yo creo que la gente sí tiene que hacer eso, pero sí estamos en un momento crítico. Y hice eso, por supuesto, para provocar la conversación, y le agradezco que me pregunte de esa manera. Y yo tal vez ya se lo respondí. En lo que a mí respecta, si me tocara gobernar mañana, me siento listo para la misión. ¿Qué necesita para que eso pase? ¿Qué hacemos los colombianos que creemos que usted es una posibilidad para que usted tome una decisión y mañana diga, yo soy una posibilidad para ustedes? ¿Qué tiene que pasar? Para mí lo primero es tener la certeza de que uno sí va a ser una persona que sirve en este tiempo y que el país así lo demanda y lo entiende. Ok. Yo creo que eso es un tema de ¿Pero lectura. eso qué lo da, la encuesta? No, yo creo que eso lo da la percepción de reunirse con gente. Okay. Si usted, esto que me está preguntando, se vuelve una pregunta común, yo me imagino que lo que hay es una demanda. Y lo que la gente está diciendo es, necesitamos que venga. Claro. Entonces uno tendrá que hacerse esa pregunta. Claro, abandonar todas las cosas buenas que tengo. Hay gente que, como son políticos de profesión, pues es lo único que hacen. Claro, usted vive. ¿Sí? Otros que tienen a alguien que los está financiando, entonces pueden hacer eso. No, yo el día que renuncio a lo que tengo, resulta que en mi casa no hay para comprar la leche. Toca sacar el ahorro del pasado a ver cómo hacemos eso. Claro, claro. Entonces, eso también hay que mirarlo, ¿no? Si uno va a tomar una decisión de esas, realmente cómo es la demanda y cómo la gente lo siente. Pero sí le dejo un mensaje final. Yo amo a Colombia, me duele Colombia, siento a Colombia y siempre siento el deber de servirle al país. Ese sentimiento sí lo tengo siempre. Entonces yo creo que estoy listo para jalar el carro. Maravilloso. Para empujarlo. Ahora yo le hago otro mensaje final. Espero estar invitado al siguiente desayuno y en ese slide ver su cara. No sé dónde, querido, pero que esté ahí. Querido Camilo, muy generoso. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Gracias por este rato. Espectacular. Hace bueno yo, espero que usted también. Podría seguir horas, pero tenemos compromisos. Hay que terminar. De verdad, claro muchas sí. gracias, Juan Carlos. Hombre, muy querido, muchas gracias.